Bien, pues tenemos que cambiar ya de bloque y ahora abordamos ya el último de la jornada, que tiene que ver con, que ya os podéis mirar, que tiene que ver con una perspectiva latinoamericana sobre estos problemas de despoblación, despoblamiento, de éxodo rural que estamos examinando y que vamos a empezar analizando desde Panamá. Si Guillermo Castro Herrera, asesor ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, tiene la amabilidad de venirse para acá para hablarnos de tránsito, transitismo y población en Panamá, un territorio en 3 tiempos. Hola. Muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, expresar, por supuesto, mi aprecio por estar aquí y compartir con ustedes, en la perspectiva de la historia ambiental, algunos problemas sobre las relaciones entre el territorio nacional y la organización territorial de la sociedad y el Estado a lo largo de 3 momentos de nuestra historia. El más largo y complejo y rico de ellos, por supuesto, es el momento anterior a la conquista europea, que son unos 11.500 años. El segundo es el momento correspondiente a la conquista europea y la reorganización que hace del territorio. Y el tercero corresponde a los desafíos contemporáneos que enfrenta la sociedad panameña. Lo que ustedes ven aquí es, lamentablemente, muy pálido. Lo que ustedes ven es el Istmo de Panamá. Se dice fácil, pero en realidad es de una extraordinaria complejidad. Centroamérica termina más o menos aquí. Y de aquí en adelante hay una serie de cordilleras que se interrumpen, pero toda esta zona aún forma parte del Chocó biogeográfico colombiano. En ese sentido, al establecer una república entre estos puntos, ya nosotros estamos hablando de una construcción humana que tiende a enfrentarse a la forma en que está organizado el espacio natural. Esta es la geomorfología básica del istmo. Y quisiera resaltar este corredor que está aquí, que va a jugar un papel importante en lo que presentaremos, y por supuesto este que está aquí con su lago artificial que hoy alimenta al Canal de Panamá. En el largo periodo inicial de poblamiento humano en Panamá, el istmo reveló una doble función. Por un lado, siguió siendo un puente terrestre que vinculaba desde hacía ya 6 millones de años a las masas norteamericanas y sudamericanas, pero por otro lado, desde muy temprano fue cumpliendo una función de tránsito interoceánico del norte al sur a lo largo de corredores que estaban asociados a cuencas de ríos que eran fácilmente, se podían comunicar por tierra a los humanos con cierta facilidad entre sus cuencas superiores. La conquista europea inauguró una etapa totalmente distinta en la organización territorial del istmo, que pasó de estar organizada en una serie de corredores paralelos a concentrar el tránsito en una sola ruta, lo veremos aquí, una sola ruta bajo control monopólico de la corona española primero, de la Nueva Granada después, de los norteamericanos después, y hoy en día nos ha caído esa responsabilidad a nosotros. Pero desde el mismo arranque de este proceso, la corona española segregó militarmente todo aquello que no podía controlar y en realidad no tenía la capacidad de controlar la mayor parte del istmo. Esto se hizo sobre un espacio
que había tenido una población importante, superior a los 300.000 habitantes, y que al cabo de la misión civilizadora había quedado reducido a 10.000 habitantes y 100.000 reses. Entonces, con una agricultura arrasada y tal. Entonces, en este sentido, además, se produce un cambio importante. Las principales concentraciones de población prehispánica que habían estado en esta zona desaparecen físicamente y la corona establece el primer asentamiento humano en el Pacífico americano, aquí en la ciudad de Panamá, con la intención de establecer una ruta bajo su control al Atlántico por vía de la ciudad de Portobelo. A ese eje norte-sur se le agrega entonces un eje este-oeste, que viene a convertirse en un hinterland más que de la ciudad de Panamá, del corredor interoceánico mismo, al que abastece fundamentalmente de carne de ganado, maíz, cueros y otros bienes que provienen de Centroamérica, en particular mulas para el transporte de carga entre Panamá y Portobelo. Ahora, a lo largo del siglo XX, no es el caso repetirlo aquí, hay una serie de confrontaciones, negociaciones entre Panamá y los Estados Unidos por el control del Canal de Panamá que se construye entre 1906 y 1914. Esas luchas conducen a la recuperación de Panamá, por Panamá, del control de su territorio y los deberes de su soberanía en todo el espacio nacional, y a la transferencia del Canal de Panamá del Estado norteamericano al Estado panameño. Esto tiene su importancia porque el transitismo, además de concentrar el tránsito por una sola ruta y de concentrar los beneficios del tránsito en quienes controlaban la ruta, nos deja a nosotros el problema hoy en día de que, si bien el Estado panameño controla el canal, lo que no está claro es quién controla el Estado. Y de ahí van a resultar una serie de problemas que compartiremos con ustedes. En todo caso, Panamá está pasando por un proceso de transición de extraordinaria complejidad de 1999 acá, que es cuando finalmente adquirimos el pleno ejercicio de los deberes de la soberanía, y en el que coincide la integración del canal en la economía interna de Panamá, de la que estaba aislado por una zona bajo control extranjero, y al mismo tiempo la integración acelerada de la economía panameña en el mercado global. Esto se traduce en la creación de una plataforma de servicios globales muy compleja en torno al canal, en la expansión constante del corredor interoceánico, en el incremento de la demanda de servicios de subsidios ambientales, en particular agua y energía, por parte de ese corredor, y en una combinación de crecimiento económico con inequidad social, degradación ambiental y deterioro institucional constantes a lo largo del siglo XXI. En términos de población, nosotros vemos el impacto de esto de una manera muy peculiar. Hacia 1910, Panamá había recuperado la población que había perdido en el siglo XVI. Para 2010, esa población en un siglo se había convertido en 4 millones. Pero al mismo tiempo se había producido una inversión del mayor interés, porque en 2010, en 1910, el 70% de esa población era rural y el 30% urbano, y esas proporciones se invierten 100 años después. El punto de quiebre es la década de 1980. Esto está implicando, cuando uno habla de Panamá, esto está implicando fundamentalmente desplazamientos masivos del campo a la ciudad. Enorme masa de población que migra fundamentalmente hacia lo que llamamos el corredor interoceánico, que no se limita al canal y sus riberas,
sino que abarca además un porcentaje importante de las tierras aledañas. Aquí no está bien expresado porque los colores están demasiado agregados. Pero el punto es que para este momento nosotros tenemos una situación latinoamericana, sí. Somos el país de mayor concentración de población en áreas urbanas de América Latina, pero lo que esa generalización escamotea un poco es que más de la mitad de los 4 millones de habitantes del país se ubica en torno a este corredor interoceánico. O sea, el grado de concentración en torno al corredor interoceánico en Panamá, salvadas las diferencias, es mayor al grado de concentración de población en la cuenca de México en México. Por suerte no tenemos tanta gente como en México. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este momento? ¿Cómo está incidiendo esto en la distribución de la población en el país? Tenemos procesos en curso muy importantes de transformación del patrimonio natural de aquellas enormes fronteras interiores que creó la corona española en el 16 y que ahora están siendo incorporadas al mercado. Transformación del patrimonio natural en capital natural. Hay una concentración y centralización cada vez mayor. Hay un error, no debería decir del capital natural, sino de la renta generada por la actividad de tránsito. Hay un deterioro constante de la economía campesina, una migración rural constante a ciudades medias y al corredor. Hay una expansión enorme de la huella ambiental urbana, que es fundamentalmente la huella del corredor. Y finalmente tenemos una expansión y generalización de conflictos ambientales en todo el país. El corredor interoceánico, que es el corazón del tránsito, realmente está devorando a la República, porque solo puede crecer no con ella, sino a expensas de ella. Este es el panorama en el siglo XXI. Fíjense cómo ha ido cambiando la organización territorial del país. El viejo esquema colonial sigue vigente, por supuesto, pero se ve complicado o enriquecido, como querramos verlo, con la formación de nuevas vías interoceánicas que van recuperando la vieja función de comunicación entre mares que estaba generalizada en el espacio nacional antes de la conquista. Y vemos además cómo se van desarrollando iniciativas para integrar cada vez más ese espacio. A esto se agrega además en esta línea de puntos que ustedes ven aquí, el impacto que está ya previsto que tenga en el país la construcción de un puente sobre el canal del Atlántico, que permitirá conectar directamente el corredor interoceánico con Centroamérica a lo largo de la costa del Caribe o a través de una conexión a la carretera central acá. Y en esta dirección se están creando las condiciones que permitirán finalmente recuperar la función de puente terrestre entre Norte y Suramérica a través de Panamá, incluyendo la interconexión eléctrica de las Américas desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Uno puede decir que esto es bueno porque implica progreso y mejores posibilidades de mejorar calidad de vida, etc. En las condiciones reales de un país como Panamá, esto simplemente se va a traducir en una expulsión constante, creciente, de población rural, y el único destino real para esa población expulsada está en el corredor interoceánico o en las tres principales ciudades intermedias que existen entre la capital y Costa Rica. Son la ciudad de David, la de Santiago de Veraguas y la de Coclé. En este sentido, el transitismo, esta organización del tránsito por una sola ruta, esta concentración de poder en esa sola ruta, ha generado ya un conflicto abierto entre la organización natural del territorio, que está dada por cuencas que forman corredores norte-sur, y la organización territorial de la economía y del Estado, que está asociada al eje este-oeste, que comunica al corredor interoceánico con las zonas que le sirven de hinterland. Esta situación no cesará de agravarse, pero nos está creando un problema muy serio.
Porque el canal de Panamá, como ustedes saben, no es un canal a nivel, es un canal de esclusas que depende del funcionamiento de una gigantesca cuenca hidrográfica para abastecerse de agua. Y es en esa misma cuenca hidrográfica de la que dependen 8 de cada 10 dólares generados en la economía panameña donde se está produciendo el asentamiento de más de la mitad de la población del país. Que si uno quiere buscar una contradicción socioambiental, demográfica, póngale como quiera, ahí está. Tal como está organizado el país, con la economía que realmente tenemos, esta situación nos impide aprovechar todos los recursos de la posición geográfica, la población, otros recursos, etcétera, para estabilizar y quizás hacer sostenible el desarrollo de Panamá. No, el canal depende del país, el canal no puede ser sostenible sin el país, pero el país no puede llegar a ser sostenible tal como está organizada la economía en torno al canal. Podemos hacer un intento de generalización. Digamos, a lo largo de 10.000 años de desarrollo civilizatorio, la separación de la ciudad y el campo ha sido un rasgo constante, necesario además para que se separe también el trabajo manual y el trabajo intelectual y empiece a florecer desarrollos de formas cada vez más especializadas de actividad productiva y de formaciones sociales cada vez más complejas. Pero tendríamos que reconocer que el capitalismo extrema la separación entre la ciudad y el campo que está en el origen de la civilización y la lleva a extremos que son insostenibles. Y en ese sentido, la crítica de las consecuencias de esa separación, querrámoslo o no, es la del capitalismo en este campo. Esa crítica nos está diciendo, en Panamá como en cualquier lugar del mundo, que si deseamos paisajes distintos, si deseamos un ambiente distinto, tendremos que crear sociedades diferentes. Y de hecho, mucho de lo que proponemos significa o se expresa como intentos de trascender esa inercia, esa dinámica espontánea del capitalismo e intentar encauzar las energías sociales que concentran las ciudades en dirección a otras formas de organización de la presencia humana en el espacio. Ahora, si necesitamos crear una sociedad diferente, nuestro mayor problema ahora mismo es identificar con claridad en qué consiste esa diferencia y cuáles serían los medios más adecuados para lograrla. Desde nuestro punto de vista, ese es el mayor desafío cultural y político de nuestros tiempos en todos los terrenos de la vida humana. Muchas gracias.